Oye, les habla el profesor Giovanni Pedraza y estaré acompañándolos con el tema de triángulos. El tema de triángulos es bastante fácil. Vamos a ver lo siguiente. Leamos. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. He querido colorear con azul esta información que dice sobre la medida de sus lados y con color verde sobre la medida de sus ángulos. ¿Por qué? Porque vamos a separarlos y vamos a entender qué significa cada uno. Veamos. Aquí tenemos un triángulo. En este triángulo vemos que tiene 3 lados. Los lados los he querido colorear con fucsia, verde y azul. Tiene 3 lados. Pero también tiene 3 ángulos. Esos ángulos que están aquí con marcas negras. Estos 3, ya los vimos. Y sus 3 lados. Entonces, cuando hablamos de el nombre de los triángulos según sus lados, pues vamos a clasificarlos, obviamente, de acuerdo con ciertas características que tienen que tener sus lados. Vamos a ver esto. Entonces, según la medida de sus lados, se pueden clasificar en 3. ¿Cuáles son los 3? Tenemos en primera instancia el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Este lado es igual de largo a este y también igual a este. Estos 3 lados tienen la misma medida, por lo tanto se le llama equilátero. 3 lados congruentes. La palabra congruente nos da la connotación de igualdad en su dimensión. En cuanto a los isósceles, los triángulos isósceles son aquellos que solamente tienen 2 lados iguales. Como podemos ver, estos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, son iguales, mientras que el de la base es completamente diferente o es más pequeño que los otros dos. Por lo tanto, son 2 lados congruentes y se les llama triángulo isósceles. Y por último tenemos el escaleno, cuyos lados son completamente diferentes. Ningún lado congruente. Entonces este azul es más largo que el verde y el verde es mucho más largo que el fucsia. Por lo tanto, ninguno de sus lados son iguales. Eso en cuanto a la medida de sus lados. Ahora vamos a ver en cuanto a la medida de sus ángulos. Vamos a recordar un poco sobre la clase de ángulos que existen y sus nombres. Entonces, cuando posee un ángulo recto, como es el que vemos acá, que forma un ángulo de 90 grados, siempre lo simbolizamos con este elemento. Vemos que posee 90 grados este ángulo recto. Tenemos también cuando el ángulo mide mucho más de 90 grados, es decir que la abertura no está aquí, no está en 90 grados, sino que sobrepasa los 90 grados, tiene nombre de ángulo obtuso. Diferente cuando el ángulo es menor a 90 grados, acá tenemos los 90 grados y se cierra el ángulo, decimos que es un ángulo agudo. Así tienen también su clasificación los triángulos según sus ángulos. Entonces vamos a ver este triángulo. Aquí se forma un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, por lo tanto se nombra así, ángulo rectángulo. Recordemos que la palabra rectángulo viene de unir la palabra recto y la palabra ángulo. Entonces se mezclan las dos palabras y se forma la palabra rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene solamente un ángulo recto. Vamos a ver este color morado. Posee un ángulo obtuso, que es este que está acá. Por poseer un solo ángulo obtuso, recibe el nombre de obtusángulo. Recordemos que también es la mezcla de 2 términos, la palabra obtuso y la palabra ángulo. Entonces se mezclan las dos y se forma un solo nombre, obtusángulo, como se ve aquí. Solo tiene un ángulo obtuso y este triángulo de color azul tiene ángulos de menores de 90 grados, es decir, ángulos agudos, por lo tanto recibe el nombre de acutángulo. También es la mezcla de 2 nombres, sino que sufre transformaciones con la palabra cut, pero se le llama así, ángulo acutángulo, los que tienen 3 ángulos menores de 90 grados, es decir, ángulos agudos. Eso es todo el tema de los
triángulos y su clasificación. Espero les haya servido.